Bienvenido, bienvenida a Money Mastery Podcast, el espacio de educación financiera en donde aprenderás nuevas formas de hacer dinero, nuevas formas de pensar en abundancia, hablar en abundancia y actuar en abundancia. Comencemos. Y la pregunta que tengo para Dani es, ¿cuál es qué forma de ser tuya, de tu personalidad cuál era tu peor versión? ¿Cuál era el peor Daniel Rodríguez hace 10 años? ¿Cuál era tu peor versión de tu pasado que no te gustaría que estuviera en tu futuro? Oh, wow. Hay una peor versión, pero en contrario a que no estuviera en mi pasado, hoy es mi futuro. O sea, hay una peor versión mía. Exacto. Que todo el mundo la hacía ver así, pero yo no quiero que no esté en mi futuro hoy. Quiero que esté en mi futuro, que era ser como soy, extrovertido. Justo ahorita estaba hablando con Edilberto, él conoce a mi hermano mayor, me lleva 4 años, es la persona más brillante que yo conozco. Y es muy particular, somos muy parecidos físicamente, pero somos dos polos opuestos emocionalmente. Yo soy extrovertido, él es introvertido, yo soy más hablador, él es más callado, yo soy más emocional, él es más racional. Y dentro de mi forma de ser tan espontáneo, lo que le pasó a Cami a mí me pasaba todo el tiempo. Entonces, dentro de eso, todo el mundo me hacía sentir que yo estaba mal por ser como era. Y mucho tiempo pensé que eso estaba mal. Mucho tiempo quería cambiar esa forma de ser por ser más como mi hermano, porque mis papás en su amor querían que yo fuera más como mi hermano. Excelencia ICFES, excelencia CAES, 2 veces porque tiene 2 carreras. Yo no hice ICFES, ¿no? Sí lo hice, pero pues no destaqué, obviamente, CAES mucho menos. Entonces, particularmente lo que pasaba con papá y mamá es que me decían tanto que fuera como es mi hermano, que yo durante muchos años busqué apagar esa personalidad. Y hoy la versión que conoces de Daniel Rodríguez es la versión que estaban tratando de apagar. Y entre más yo soy, mejor me va. Entre más sale mi real esencia, que estaba pensando por lo que los demás decían que tenía que cambiar de mí, más feliz me siento, más pleno soy y más feliz vivo. Ok, entonces la peor versión tuya era ser lo que no eres. O tratar de ser lo que no eras. Tratar de ser lo que no era. Ok. Gracias. Gracias. Qué linda pregunta. Gracias. Casi me haces llorar y todo. Wow. Muchas gracias. Un gusto, un saludo para todos. Es un gusto, Daniel, estar acá contigo y tener la oportunidad pues, de compartir estos espacios contigo y con todo el equipo. Yo te quiero preguntar, ¿cómo es que tú puedes encontrar esa respuesta en conectar con las personas a través de lo que haces? Como tú dices, como de la forma en la que yo puedo llegar a desempeñar o desarrollar las cosas que estoy haciendo, el por qué estoy haciendo las cosas, por qué hago lo que hago, lo desarrollo mejor conectando a través de las personas. Ponme un ejemplo. O sea, la pregunta es ¿por qué encuentras que de esta forma tú haces las cosas? Porque encuentro yo que como soy es la mejor forma para conectar con las personas. Es la pregunta. Porque encuentras que conectar es la mejor forma de hacer las cosas. Digamos lo que nos comentabas esta mañana, que cuando tú vas a hacer en un proceso de negociación es muy bueno llegar a conectar emocionalmente con las personas. Entonces, ¿tú cómo es tu camino de llegar a esa conclusión? ¿Y por qué sientes que es la mejor forma? ¿Y cómo has desarrollado o qué consejos también darías para que uno llegue a conectar mucho más y llegar a entender esa parte que es primero a lo humano antes que todo lo demás? Qué importante, ¿no?
Porque creo que la conexión es lo más importante para hacer cualquier cosa que hay que hacer en la vida. Cuando yo tenía 19 años, trabajé en una empresa durante 5 años y yo lo que hacía era hacer eventos. Estaba en logística, yo hacía recreación, yo era protocolo, yo era animador, yo era logístico, yo movía sillas, yo servía el café, yo hacía de mesero. Y en ese trabajo entendí algo que no hubiera entendido en ningún otro trabajo por mi forma de ser. Y es que ese trabajo no tenía una remuneración económica atractiva. Me pagaban 20,000 pesos el día y trabajaba desde muy temprano hasta muy tarde. Pero en ese trabajo teníamos una cosa que vale más que todo lo demás y es lo que me tiene hoy haciendo lo que estoy haciendo. Y es que después de cada espacio que tuviéramos, nos reuníamos a evaluar qué habíamos hecho bien y qué podíamos mejorar. Y dentro de eso, mi trabajo era hacer de payaso a veces, conectar con las personas. Y en ese trabajo yo entendí que cualquier cosa que tú quisieras hacer, si la hacías desde la diversión, desde la emoción y desde el corazón, cualquier cosa, la gente la pasaba de puta madre. Porque la gente no recuerda lo que yo dije hoy en el podcast, pero sí recuerdan cómo los hicimos sentir. No sé si te ha pasado. ¿Qué aprendiste? Te van a decir hoy en tu casa probablemente y tú vas a decir muchas cosas. Pero si te preguntaran cómo te sientes, vas a decir cómo te sientes, pero tú vas a recordar más la emoción que lo que aprendiste, porque se expande el contexto, pero eso es otra conversación. Como en ese trabajo mi rol era hacer el rol de payaso para llevar todo lo que ustedes se puedan imaginar a enseñar algo, a que la gente se divirtiera, a llevar procesos diferentes, a enseñar, por ejemplo, cómo vender más, a, por ejemplo, cómo lidiar los problemas en el equipo de trabajo, a cómo liderar organizaciones sin ánimo de lucro, que para mí el nivel más alto de liderazgo es cuando tú lideras un equipo de voluntarios, porque la gente está ahí porque quiere y no porque le toca, y ahí sí que tienes que crear conexión. De hecho, John Maxwell dice que un líder antes de pedir la mano se gana el corazón. Y antes de compartir la visión y que le compren la visión, tiene que ganarse el corazón de las personas, porque cuando te ganas el corazón, te ganas el resto. Entonces ahí yo me di cuenta que la gente, para lo que tú te puedas imaginar, lo hacían por la conexión. Entonces vi matrimonios arreglarse, vi directivos de empresas, porque también hacíamos acompañamiento a coaching, que se abrazaban llorando porque se habían herido sus egos por diferentes peleas y malentendidos, por la dinámica en cómo hacíamos las cosas. Y la dinámica en cómo hacíamos las cosas era hacer experiencias que generaran tanta conexión con las personas que la gente no las olvidara. ¿Y cómo creo yo más esa conexión, o cómo yo la hago? Entre más conecto con lo que hay dentro de mí, entre más conecto con mi mierda, entre más conecto con mi vulnerabilidad, entre más conecto con qué creo que hago bien, entre más acepto las cosas que no hago bien, entre más pido disculpas cuando tengo que pedir disculpas, reconozco, bajo mi ego, aumento mi humildad, entre más aumento lo que pasa acá y cómo me conozco y me hablo a mí mismo, que eso es lo más hijo de puta que hay. Poderte ver totalmente y llorar si es necesario llorar, y reconocer tu mierda y reconocer tus valores y reconocer que aunque tengas mierda también eres valioso. ¡Wow! Eso es real. Y cuando tú encuentras más eso, conectas más con la gente. ¿Por qué? Porque la gente dice es como yo. ¿Qué me dijiste ahorita en la mesa? Me conecté contigo y me identifiqué contigo. Porque lo sientes así. Entonces, la primera, porque lo viví. Y lo segundo, reconociéndome cada vez más, llorando si es necesario llorar, hablando conmigo mismo, que es muy difícil, aislándome para conocerme a mí, dejando de enfocarme en mí, dejando de recordar que las cosas no tienen sentido si no se hacen con un propósito, sino más bien recordando constantemente quién soy y cómo puedo servir más. Eso me ha ayudado a mí. Sí,
Sí, pues digamos que te hago más la pregunta, porque no sé si a todos, pero a mí me ha pasado que uno empieza a entrar a preguntarse qué estoy haciendo con mi vida y cómo llego a conectar, y que es encontrando ese camino de conectar con lo que a uno le gusta, uno también dice, no lo hago porque no sé qué estoy haciendo o porque voy a recibir ciertas críticas o mi familia no está de acuerdo o muchas cosas. Entonces ahí pues es donde uno empieza también a conectarse con uno mismo para que a uno no le empiece como a importar la opinión de los demás, que aunque es importante, importa mucho más es el futuro que uno se ve reconociendo esas cosas que a uno lo llenan de propósito en su interior. Entonces me parece muy interesante. ¿Quieres preguntar algo más de eso que acabas de decir? No, está perfecto. No, me parece muy bien. Gracias por tu pregunta. Bueno, primero que nada, gracias a todos por permitirnos estar en este espacio y por crearlo. Gracias a ti, Dani, por dar la oportunidad de abrirte y que todos podamos aportar e impactar. Me presento, soy Laura Pinilla y bueno, qué lindo este espacio. Maravilloso. Empecemos hablando más que todo como en la parte de equilibrio. O sea, tú has sido, digamos, una persona que ha tenido pues cierta trayectoria, ya estás, digamos, construyendo un imperio, y me gustaría saber cómo lograste ese equilibrio entre lo material y lo espiritual para poder crear lo que estás teniendo hoy en día. No lo he creado. ¿Cómo es? Yo creo que el querer estar en equilibrio te hace estar como en aguas tibias todo el tiempo. Entonces Andrea dijo algo que me pareció muy chistoso, y es como, yo hago casi todo medio bien. Y es muy difícil destacarte si haces casi todo medio bien. Entonces yo decidí volverme el mejor comunicador. ¿Y por qué me volví podcaster? O porque creamos el podcast. Vamos más de 180 episodios, ¿no? Más de 180. Porque yo encontré dos cosas con los podcasts. Cosa número uno, que me ayudaba a mí a ser mejor comunicador, porque me ayudaba a entender más a la otra persona. Porque el podcast no se trata de ti, se trata del invitado. Y es súper interesante para alguien que es tan extrovertido y que comunica todo el tiempo, cerrar tu puta boca y conectar con la otra persona y buscar escudriñar lo que pasa en la otra persona para sacar algo bien interesante y jugoso. Entonces me encantó para darle una lección de humildad a mi vida. Y lo segundo es porque me permite conectar con personas con las que probablemente no podría tener una conversación tan tranquila como lo hago en el podcast. Entonces, cuando hablo de cómo logras encontrar ese equilibrio en lo espiritual y lo material, yo te digo de que todas las personas que yo conozco exitosas no las veo ultra equilibradas, porque el equilibrio, ¿qué es? Como estar después de una hora me va a cansar. Ese es el equilibrio, ¿no? O estar de pique arriba, una balanza. Pero es que no somos balanzas. Alguna vez algunos lo pusieron a poner libros en sus manos y es que eras una caspa. Si te pusieron a hacer eso, a mí nunca. Entonces ese equilibrio para mí es eso. Y yo sí he buscado ese equilibrio, pero no lo he encontrado para entender, según yo, que es muy difícil. Por ejemplo, es muy difícil tener una relación de pareja extraordinaria si tú quieres ser exitoso en el trabajo, exitoso con tu equipo de trabajo, con tus amigos, con tu familia, si también tienes que entregar el tiempo, que tienes que entregar las cosas que haces. Entonces, por ejemplo, yo podría hoy estar con mi novia, pero estoy acá grabando el podcast, y ella podría estar acá, pero no puede estar acá porque tiene otras cosas que hacer. Entonces, estar en ese equilibrio es demasiado complejo para mí, porque entonces encontrar ese equilibrio es media hora medito, media hora leo, que es el club de las 5 de la mañana, media hora hago ejercicio, que en la práctica no es tan así, media hora trabajo. ¿Por qué? Porque cada persona que trabaja conmigo y cada persona que va a trabajar conmigo es un mundo, y es un mundo emocional. Entonces, y mi novia es un mundo emocional, mi mamá es un mundo emocional, y si cada uno es un mundo emocional, con carajo yo voy a estar en equilibrio todo el tiempo, si tengo que atender necesidades diferentes, si tengo que ser empático, y dentro de ese equilibrio y estar zen, yo no puedo ser empático con lo que le está pasando a Will si yo todo el tiempo estoy tranquilo, no pasa nada, Will está llorando, tal vez necesita un abrazo y necesita que
yo sienta empatía por él, pero en ese equilibrio yo no la puedo lograr. Entonces es muy difícil destacar como el mejor podcaster cuando tú quieres estar en equilibrio, porque yo solo grabo un podcast al día. ¿Cuántos podcasts grabamos la última vez que grabamos podcast en un día? ¿Como 7? Imagínense esto mismo 7 veces en un día, sin parar de hablar, ir al baño cada segundo, no comer muy bien. Entonces, en mi caso no la he conseguido y no estoy buscando el equilibrio, estoy buscando que, esto que va a decir va a ser bien power. Yo no estoy buscando el equilibrio, estoy buscando que cada cosa que haga la haga tan plenamente que no necesite equilibrio. Yo soy el equilibrio. No, mentiras. Y el punto de sentirse plenamente es que tú no necesitas buscar equilibrio. O sea, yo estoy acá y yo soy tan feliz acá. Entonces, imaginen cómo yo gozo estar haciendo esto, cómo gozo estar haciendo Money Mastery Show. Entonces, para mí en este momento no existe problema alguno. No existe. Y hay un montón de cosas por resolver. Pero en este instante que yo estoy acá, no existe nada. Estoy tan pleno que no necesito equilibrio. Porque la plenitud para mí es más power que tener equilibrio. ¿Para qué equilibrio? Plenitud, no sé. Mi punto de vista. Okay. Interesante. Y ahí, digamos ahí como que acabo de tener como otro hilito con otra pregunta y es como, entonces tú cómo has creado ese ecosistema para sentirte pleno con cada acción que vas haciendo. El año pasado no la creé, por eso subí 12 kilos, por eso me sentía terrible. Salía con alguien, una relación súper linda, una mujer súper especial. Tristemente, como yo estaba vacío, estaba buscando llenar ese vacío con alguien más. Estaba muy rodeado con muchas personas, pero me sentía demasiado solo, que es muy particular. Me sentía insatisfecho, me sentía sin propósito, me sentía sin sentido de vida. Y gracias a no encontrar eso, permitió que encontrara lo que está pasando hoy. Entonces es interesante, ¿no? Es como cómo encuentras lograr ese cierto tipo de cosas. A veces creo que, y lo estaban diciendo varios de los invitados de hoy, a veces creo que huimos tanto de caernos, huimos tanto de evitar cagarla, de evitar fracasar. O sea, en verdad hay un miedo porque nos pasa eso y lo evitamos tanto que no nos permitimos caernos para aprender más rápido y volvernos a levantar. Y lo que me pasó a mí el año pasado es que tenía pequeñas caídas, pero ninguna tan grande que me hiciera replantear qué estaba haciendo con mi comida, qué estaba haciendo con mis pensamientos, qué estaba haciendo con mi ejercicio. Porque yo decía que me gustaba el ejercicio. ¿A quién le gusta el ejercicio? Ahora, ¿quién hace ejercicio? Ahí es cuestión de cada uno, ¿no? Es que no son la misma pregunta. Entonces, creo que lo que me llevó a mí a que llegara el nivel que llegó el año pasado y lo que pasó antes para llegar al nivel del año pasado fue que llegué a un fondo que ya no hay opción. O sea, sí, no hay opción. Pero es muy chistoso porque ya llegaba a un fondo y pasó el año pasado y volví a llegar a otro fondo. Y entonces tú dices, pero ya estás en un nivel de éxito. O sea, tú dices $1,000, a mí me pagan por una sentada $1,000. Y cuando la primera vez que pasó que una persona por una hora de mi tiempo virtual me pagó $1,000, y luego 10,000, y tu mente empieza a sentirse muchísimo más cómoda con ese tipo de números. Pero cuando llegas a 10,000, los problemas empiezan a ser diferentes en el nivel en el que estás. Alguien dice, no, pero es que tus problemas son más grandes. No, son niveles de tu mentalidad para ese nivel. Cuando estás más bajo son niveles que tu mentalidad. Entonces, aunque sea un nivel de 100 millones o de 200 o de 10 pesos, para la mentalidad es igual de importante. Entonces, el llegar al fondo fue lo que me permitió lograr lo que hoy estamos logrando. Creo que tengo que permitirme quedarme más veces. Y creo que es muy difícil. Creo que necesito hacerlo más. O sea, necesitas encontrar más puntos de quiebre. Lo siento. No encontrar más, ya los tengo. Uh-huh. Son 3. En los presento. No, mentira. No, creo que tiene que ver más con entregarme a esos puntos, como dice mi mentor Camilo Manrique. Ok, y la última, que es más como con el propósito, es cómo lograste, digamos, a pesar de esos puntos de quiebre, mantenerte firme con tu propósito
tras la evolución que has tenido en cada fase. Uy, eso fue muy difícil. Porque todo el mundo te va a decir que vuelvas a lo que estabas haciendo, porque la mayoría de las personas quieren cuidarte y para cuidarte creen que lo mejor es lo que ellos creen que es mejor para ti, pero es muy difícil porque la gente cercana a ti no quiere verte sufriendo. Yo hice un video que por ahí se hizo medio viral en Instagram y yo le decía a las personas de 18, 19, 20 que se deberían ir de la casa de sus papás, porque eso genera una introspección personal a otro nivel para encontrar ese sufrimiento en el cual tú puedes permitirte crecer más, ¿verdad? Y entre eso encontrar ese propósito. Yo creo que no todos tenemos el mismo ADN para hacer ciertas cosas. Por eso antes yo decía como deberías renunciar y enfocarte a vivir de tu pasión y tu propósito, y yo hoy creo que eso es mentira y es falso porque vas a terminar sufriendo más. Entonces hoy lo veo más como que desde un punto de conciencia tú puedas claramente hacer algo que sea algo que supla necesidades básicas, mientras en tu otro tiempo haces algo que estarías dispuesto a hacer gratis. ¿Por qué me va bien en lo que hago? Porque no me importa la paga, porque lo hago tan feliz que lo puedo hacer gratis horas y horas y horas y horas. Porque Santi, que está allá, que es un muchacho que aunque tenga barba y parezca de 62 años, que tiene creo que 20, acaba de cumplir 19, cumple 20, tiene un poquito más. ¿Por qué él hoy es tan bueno en lo que hace? ¿Alguien le ha preguntado alguna vez? Yo creo que él es tan bueno en lo que hace porque durante mucho tiempo lo hizo sin pago. Porque cuando trabajaba conmigo no había para pagarnos. O había. Es que era muy chistoso porque las comidas no eran comidas, sino era un roscón con Coca-Cola. En serio. Porque no había algo que financiara lo que estábamos haciendo. Pero él hizo tanto tiempo gratis y creía tanto en lo que estaba pasando que voy a revelar números tuyos que igual no creo que se haga tan viral el podcast. Hay que hacer un reel de esto. No, $10,000 de pauta. En menos de los últimos 12 meses ha facturado $150,000 o tal vez más, y tiene 24 años. No es una cifra nada descabellada, no es la más grande, no es la más pequeña, pero a los 24 años, cabrón, porque estuvo dispuesto a hacerlo mucho tiempo gratis. Y estábamos haciendo una negociación y ni les cuento cuánto me cobró porque van a decir que es un carero. Y cobra caro porque sabe lo que vale. Entonces, para mantenerte firme en ese propósito, creo que sí hay que tener algo que te dé paz y no te la quite. El no tener un trabajo y el vivir de mantenido en la casa de tus papás te va a quitar la paz. Porque tus papás van a decir, ya te graduaste de la universidad y cómo es posible que no has conseguido trabajo. Y si tienes un hermano como el mío que es tan brillante y se consigue tan buenos trabajos en tan buenas empresas y tan estable, pues va a decir, vea, porque su hermano sí hace tal cosa. Entonces va a estar ahí encima tuyo, quitándote la paz. ¿Y quién puede con eso encima enfocarse solamente en su propósito? Algunos lo hacen, yo lo hice así, no creo que para todos sea igual. La presión es muy cabrona. Entonces yo quiero que la gente tenga algo que le permita tener esa paz, ni siquiera ganar mucha plata, pero es que la plata llega cuando tú haces lo que haces con tanto amor, que te vuelves tan bueno porque lo haces tanto que lo puedes hacer muchas veces gratis sin cansarte. Y cuando lo haces sin cansarte, la plata va a llegar un día, y un día es poquita, y luego te vas a dar cuenta que es mucha, porque lo amas tanto, que lo haces tantas veces que te vuelves el mejor en hacerlo. Creo que soy bueno haciendo un podcast. Y mucha gente, yo le llevo recomendando a Santiago que haga podcast mucho tiempo. Contrató a Will, sacaron 4 episodios y el podcast hoy está muerto. Ay, madre. Con dignidad. Dignidad. Will sabe más que yo. Pero mantenerse, que vuelve al propósito, mantenerse haciéndolos
es difícil si no hay un sentido por lo que estás haciendo. Yo amo tanto esto que a mí no me importa los episodios que vayamos. Es que yo lo amo. O sea, el día que yo hago podcast, al final me dolía la cabeza de tanta información que yo había compartido con cada invitado. Cada invitado era un mundo. Entonces, sin el propósito, no hay algo que tú estés haciendo gratis, que esté alineado a ese propósito, que lo puedas hacer tantas veces para que te vuelvas tan buena, que la gente luego quiera pagarte por eso. Va a ser muy difícil llegar a mantenerte en ese propósito, porque te vas a frustrar, porque no vas a mejorar, y como no mejoras, nadie va a estar dispuesto a pagar. Entonces tú vas a decir, no soy tan bueno en esto. Pero no es que tú tengas que ser bueno para empezar, es que tienes que empezar para ser bueno. Excelente. Gracias, Dani. Quiero reconocerte y felicitarte por acabar un episodio más de Money Mastery Podcast. Semana a semana vamos a traer nuevos invitados, nueva información para ayudarte a ser libre financieramente, a construir grandes negocios, grandes inversiones y expandir tu contexto financiero. Un abrazo enorme. Comprométete a escuchar 1 o 2 podcasts de estos diarios y te prometo que tu libertad financiera va a estar a la vuelta de la esquina. Si no la tienes, y si ya la tienes, vas a crecer a otro nivel financiero con ayuda de este podcast. Gracias por permitirme inspirarte. Te espero en un nuevo episodio de Money Mastery Podcast.